este diálogo donde estarán participando tanto especialistas como senadores y senadoras de la República de diferentes grupos parlamentarios. Acompáñenos. Gracias, bienvenidos a todos nuestros panelistas, a los senadores y al público en general. Buenas tardes. Continuamos dentro del eje Derechos Sociales y Políticas Públicas, ahora con el diálogo Protección a la Familia y de Derecho a la Alimentación. Iniciaría con la presentación de quienes nos acompañan esta tarde en la mesa. Se encuentran con nosotros los senadores, la senadora Lorena Cuellar Cisneros, ella es presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Senadora, bienvenida, gracias, buenas tardes. Y también nos acompaña el senador José María Martínez Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Senador, gracias, buenas tardes. Estamos esperando que nos acompañe en un momento más el senador Isidro Pedraza Chávez. En su momento, si llega a tiempo, ocupará su lugar. Y les presento también a los panelistas con los que se abrirá esta mesa de diálogo. Nos acompaña Mauricio García de la Cadena Ramírez, director técnico de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Muchas gracias por estar con nosotros. Les leo un poco sobre la semblanza de Mauricio para que lo conozcan un poco más. Ingeniero por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de maestría en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Son 15 años ya de experiencia en proyectos productivos y sociales en el medio rural mexicano. Desde 2005, consultor para la FAO, donde ha colaborado en el proyecto de evaluación de políticas públicas y en el proyecto estratégico de seguridad alimentaria, ambos en colaboración con la Zagarpa. En estos momentos se encuentra desarrollando para Sedesol un modelo de gestión para la seguridad alimentaria y nutricional desde el ámbito municipal en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Gracias, Mauricio, bienvenido. También nos acompaña en la mesa como ponente Abelardo Ávila Curiel, director de nutrición en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Abelardo, gracias, buenas tardes. Les leo la semblanza de Abelardo, mexicano, realizó usted estudios de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, de maestría en Medicina Social con especialidad en Epidemiología también en la UNAM y de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población en el Colegio de México. Es investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán desde 1986 y hasta la fecha. Ha sido coordinador general de las encuestas nacionales de alimentación y nutrición en el medio rural de 1989, 1996 y 2006. También de las encuestas urbanas de alimentación en la Ciudad de México 1995, 2002 y 2006, de la encuesta en campamentos de refugiados guatemaltecos en Chiapas 1993 y responsable del procesamiento y presentación de resultados de los censos nacionales de talla 1999 y 2004, así como del censo de peso y talla en escuelas primarias del Estado de México 2009 y 2010. También se ha desempeñado en otras áreas del ámbito social. Tenemos en la mesa también a María de Jesús Santiago Cruz, profesora investigadora de posgrado de Economía. Bienvenida, María, buenas tardes. Les leo la semblanza de María, doctora en Economía por la Universidad de Marburg an der Lahn en Alemania Occidental. Ha sido becaria del Banco Mundial en el Instituto de Desarrollo Económico en Washington, D.C., asimismo becaria del gobierno alemán para diversas estancias de investigación, consultora nacional de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación en temas de economía rural y evaluación de políticas públicas. También nos cuenta que fue líder en la evaluación nacional del Programa de Desarrollo Rural de Alianza para el Campo en el programa FAO Zagarpa de 2002 a 2004, fundadora también y primera directora de la revista Políticas Agrícolas de 1994 al año 2001. Actualmente se desempeña como profesora investigadora titular en el programa de posgrado de Economía, como titular de las cátedras de Teoría del Desarrollo Agrícola y de Economía Institucional, y también tiene diversas publicaciones. Gracias, María de Jesús. Y también les presento a Fernando Pliego Carrasco, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido, buenas tardes, investigador titular B. Su formación es doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por parte del Colegio de México, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigaciones. Sus áreas de investigación están enfocadas a estudios urbanos y regionales, sus temas cambio social y participación, problemas sociales y desorganización social. A todos, senadores y ponentes, bienvenidos a esta mesa de diálogo. Esperamos que se sientan en confianza y les pediría, si por cuestiones de tiempo nos sujetamos a lo que está marcado, que
no se preocupen por sus respuestas, pero que consideremos que para agotar los temas de las 3 rondas es importante que sean concisas en la medida de lo posible. Iniciaríamos con la senadora Lorena Cuéllar Cisneros en esta tarde. Senadora, tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos ustedes. Antes que nada, quiero darles la bienvenida. Gracias por estar aquí. Yo sé que será muy enriquecedor para nosotros, sobre todo para nuestro trabajo legislativo. Sean bienvenidos al Senado de la República y sobre todo a este evento, Diálogos Públicos para un México Social, en donde su conocimiento y su experiencia será muy importante para nosotros. Muchas gracias por su presencia. De tal manera me siento también muy afortunada de compartir esta mesa con mi compañero senador José María Jiménez Martínez, en la cual pues me siento muy halagada por su presencia. Demos inicio a esta mesa sobre protección a la familia y derecho a la alimentación. El derecho a la alimentación es el derecho humano más vinculado a nivel internacional. En los hechos, se ejerce cuando todo hombre, mujer, niña o niño, solo o en compañía de otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Como poder legislativo, tenemos la obligación de incidir en el marco jurídico para hacer que estos derechos sean una realidad a través de la coordinación con nuestras instituciones y la sociedad civil. En este sentido, me voy a permitir hacer la siguiente pregunta, circunscrita a la estrategia de gobierno federal para el combate al hambre, es decir, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como ustedes saben, el decreto de dicha estrategia plantea como eje de acción el derecho a la alimentación establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución. Y mediáticamente se nos ha presentado como una estrategia integral de inclusión y bienestar social. Sin embargo, en los hechos ocurre otra cosa, puesto que se trata de una política focalizada y no es universal, como lo establece nuestra Constitución, y con un marcado carácter asistencialista, situación que ha provocado que a lo largo del país distintos sectores de la sociedad civil manifiesten su inconformidad por su presunto manejo con fines político-electorales. Mi pregunta sería en el sentido de conocer su opinión sobre las premisas básicas de las cuales, como Poder Legislativo, tenemos que partir para construir la legislación secundaria del derecho a la alimentación que le garantice a la población una política verdaderamente universal, alejada de intenciones políticas y sobre todo que llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan. Esto es todo y bueno, pues se abre las preguntas. Así es, gracias a la senadora Lorena Cuéllar Cisneros. Si alguien de los panelistas está interesado en hacer uso de la palabra en este momento, pues les agradeceríamos encender su micrófono. Adelante. Sí, bueno. Mauricio García, adelante. Sí, gracias. Bien, primero, antes que nada, agradecer al Senado la invitación que hacen a la FAO aquí en México. Estamos muy honrados de estar en esta mesa y un saludo para todos los que participan en ella. Bien, por parte de la FAO, nosotros a nivel internacional pues tenemos el mandato de disminuir el hambre en general en la población. Ahorita en el mundo actualmente hay cerca de 800 millones de personas que están en situación de hambre o de hambruna, ¿no? En donde el consumo de alimentos no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Y ha habido un esfuerzo muy grande desde que se plantearon los objetivos del milenio para, digamos, intervenir de mejor forma a nivel internacional. Se han logrado en muchos casos cumplir con los objetivos del milenio. Sigue habiendo todavía zonas en Asia, en África, en donde no hay resultados. Y en el caso de América Latina es un área que presenta muchos avances, aunque todavía hay un buen número de familias o de personas que están en hambre. Y países como México, digamos que en términos de la disponibilidad de alimentos con los que cuenta y la cantidad, digamos, de personas que hay,
pues existe en esta relación muy rápida. Digamos que en general en México se está cubierta la población, se producen suficientes alimentos para que la gente esté bien alimentada en México. Sin embargo, ya cuando se hacen las revisiones de distintas instituciones en México, se ve que todavía hay un rezago en buena parte de la población, y sobre todo que el tema de hambre, de seguridad alimentaria o de derecho a la alimentación tiene que ver mucho con el tema de la pobreza, ¿sí? O sea, mientras exista pobreza, la gente no va a tener los suficientes recursos económicos para poder hacerse de ella, aunque estén disponibles en México o en cualquier país, ¿no? Entonces, en ese sentido, México, bueno, pues lleva, a partir de todas las crisis económicas que ha vivido este país, pues sí podemos hablar de que la pobreza en términos relativos ha permanecido más o menos alrededor del 50% de la población, un poquito más, un poquito menos, dependiendo del método que se utilice, a partir de los ingresos de la población para adquirir la canasta básica, la canasta alimentaria, y eso lleva a un problema muy, muy serio acerca de las condiciones que tiene todavía este país. Obviamente, o más bien en las zonas rurales y en las zonas rurales indígenas es donde se concentra la mayor cantidad de pobreza, y hay datos que nos puedan hablar también otros de los participantes aquí de los problemas que hay de desnutrición infantil en estas zonas, que son comparables, bueno, que tienen un nivel de desarrollo, con países con nivel de desarrollo muy bajo, ¿no? Que son muy cuestionables para este país. Lo que dice la FAO un poco es que todo este tema de pobreza, de desigualdad, tiene que ver con el sistema económico con el que se vive, y que tiene que ver, dado que la seguridad alimentaria es un tema multisectorial, la FAO propone, y ha tenido éxito en algunos países, ¿no?, es una atención, digamos, de la doble vía, en donde las políticas sociales, combinadas con las políticas productivas, trabajen de manera coordinada para poder primero atender a la población que está en problemas sociales, en general de hambre, de sus derechos sociales que no están cubiertos, y por el otro lado desarrollar todo lo que tiene que ver con el tema productivo, y tiene que estar trabajándose de manera coordinada en el territorio, ¿no? Eso sería, digamos, la primera intervención de mi parte. Gracias. Gracias. Mauricio García, ¿alguien más que quisiera abundar sobre el tema? María de Jesús Santiago, adelante, gracias. Y después, Abelardo Ávila Curiel, gracias. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera mencionar 3 puntos. En primer lugar, creo que el problema de la alimentación tiene que llevarse a cabo desde un enfoque integral. ¿Y qué significa un enfoque integral? Significa que hay que abordar niveles de producción. Ya se ha mencionado, hay una producción suficiente, pero la distribución y la educación. Y en esta perspectiva, creo que no puede quedar de lado esa articulación entre política económica y política social que ya hemos oído hoy por la mañana. ¿En qué sentido? En que muchas veces el problema del hambre, el problema de la alimentación, obedece a causas profundas. Por ejemplo, cuestiones de empleo, cuestiones de ingreso. No es solamente que van a recibir una canasta básica para que en ese momento satisfagan esa necesidad, pero tiene que ser una visión integral y de largo plazo, con visión de largo plazo. Solucionar el problema de fondo, ¿sí? Y para solucionar el problema de fondo hay que ver esa heterogeneidad que tiene el hambre en tipo de localidades, medios urbanos, rurales, en fin, hay que hacer un enfoque real de la problemática. El siguiente punto, yo creo que es muy importante en este tratamiento, y es la articulación, la coordinación entre instancias que están participando en esta política. Definitivamente creo que existen los instrumentos, existe el marco normativo, pero el problema de coordinación, ese problema que venimos acarreando desde muchas partes,
y es lo que ha disminuido los resultados, por ejemplo, del programa especial concurrente, por ejemplo, de cuestiones de desarrollo rural, en donde, a pesar de que existen las instancias, existe el marco normativo, no se llega a los resultados por problemas de coordinación. Entonces, yo creo que el Senado tiene una tarea muy importante en ideas innovadoras que puedan lograr una coordinación de las instancias participantes que están buscando solucionar el problema de alimentación. Gracias. Gracias, María de Jesús Santiago Cruz. Tiene la palabra Abelardo Ávila Curiel, el botoncito rojo. Gracias. Sí, gracias. Sí, yo creo que lo primero que habría que reconocer es lo mal que hemos hecho las cosas históricamente en México al haber dejado que el problema de la alimentación, del mismo combate a la pobreza, se diluyera en una serie de aspectos de legitimación del Estado, de los diferentes gobiernos, de proyectos personales o sexenales inmediatos, y donde las transferencias económicas o la asistencia alimentaria directa se transformaran en el eje del actuar del Estado, de las administraciones públicas, y que esto nos impidiera abordarlo de una manera completamente diferente, que creo que es lo que tenemos que hacer. Yo lamento que la Cruzada Nacional contra el Hambre, la cual me honro incluso en ser miembro del Comité de Expertos, y desde ahí he enfocado estas críticas también, es de lamentar que la Cruzada Nacional, desde el mismo nombre, en lugar de hablar de un programa con enfoque de derechos basado en lo que son las obligaciones del Estado y los derechos de la población, se vea como una especie de hazaña bélica que a derrotar a un monstruo, a un villano que se llama hambre, sin definir claramente de inicio qué cosa era esto, ni cruzada ni hambre, y que después, por exigencias mismas del legislativo, del Coneval, del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, de la academia, del mismo comité de expertos, pues se ha tenido que ir definiendo, y hemos vuelto a lo mismo, es decir, es un programa de combate a la pobreza en la población que está inicialmente en 400 municipios, ahora ya lo ampliamos a más de 1000, pero que tiene un bajo ingreso y que tiene al menos 3 carencias, incluyendo la carencia alimentaria, medida con un instrumento subjetivo que tampoco nos dice gran cosa. Es decir, diluir en el problema, que es un problema muy objetivo, muy ubicable, muy localizable, muy definible inclusive a escala nominal. Lo podemos identificar niño a niño, comunidad por comunidad, familia por familia, y en lugar de eso ampliamos grandes conceptos en donde hablamos de cientos de millones o miles de millones que se van a gastar, millones de beneficiarios. Llegamos a decir que por el hecho de repartirles despensas o abrir comedores ya están alimentándose mejor, cuando la realidad técnica, no ideológica o no descalificativa, sino la realidad técnica, es decir, si vamos y medimos a los niños, a las familias que están siendo la población objetivo de la cruzada, vemos que no mejoran, objetivamente no mejoran su condición por el hecho de estar recibiendo este tipo de acciones. Coincido mucho en que se pierde el enfoque integral, se le deja a una secretaría acciones que deberían de ser del conjunto del Estado, no solamente de la administración del Poder Ejecutivo, sino debe ser del conjunto de los niveles de gobierno y de los poderes de la nación, debe ser parte de un proyecto de nación, debe tener un rigor técnico, que eso quizás sería lo importante. Las experiencias sumamente exitosas de países tan diversos como Chile o como Costa Rica, recientemente algunos aspectos exitosos en Brasil o en Colombia, podemos ver que es técnica, cuando se hacen las cosas con un enfoque técnico se pueden lograr resultados, ¿no? Creo que se ha ido mucho el problema del combate a la pobreza por el lado de la gobernabilidad, ¿no?
en lugar de ir por donde debe de ser, que es con un enfoque de derecho, pero sobre todo de gobernanza, es decir, de buen gobierno, de gobierno técnicamente eficiente, que nos pueda dar resultados en garantía de derechos con mediciones objetivas. Gracias, Abelardo. Ávila Curiel del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Senadora, por favor. Sí, bueno, yo quisiera hacer algún comentario. En cuanto a la cruzada contra el hambre, nosotros analizamos en una primera instancia que de los 400 municipios que se habían enfocado a apoyar, pues prácticamente el 70% lo detectamos que era con relación al PRI, ¿no? Y bueno, pues desde ahí vemos un enfoque totalmente diferente, porque no estamos enfocando las baterías y los recursos a quien realmente lo necesita. Desde ahí estamos empezando, se empezó mal la cruzada contra el hambre, y eso lo dije siempre y fui muy crítica en ese sentido. Tenemos 27 millones prácticamente de personas con carencia alimentaria, y tenemos también 145 millones de hectáreas productivas, lo que quiere decir que nos tocaría prácticamente a 1 hectárea por familia, por persona, más bien por persona. Si nosotros enseñáramos también a nuestra gente a producir y sobre todo a enseñarse a comer lo que en sus lugares se consume, estaríamos trabajando parte de lo que dice la doctora María de Jesús, ¿no? La parte educativa, que es también muy importante en nuestras familias. Desde luego que el salario que ahora tiene una madre de familia no le alcanza a lo que le alcanzaba hace 10 años, y eso hace que se complique más la situación. Así que bueno, pues comparto mucho lo que dijo la doctora María de Jesús, que tenemos que hacerlo de manera integral, y bueno, pues esto lo estaremos llevando también, retomando lo que cada uno de ustedes dijo, a la parte legislativa, que es la parte en donde a nosotros nos toca trabajar para que esto sea pues una realidad y mejoremos sobre todo la parte alimenticia de México. Muchas gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Senador José María Martínez, presidente de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, tiene el uso de la palabra. Gracias. Bueno, en principio, congratularme de este foro de diálogos públicos por México, no obstante que me parece que el tema de familia debió haber sido una mesa específica en este método. Me parece que se confunde un poco con la política alimentaria, y la familia vamos a dejar un poco de lado, siendo pues el individuo a través de la familia el destinatario principal de la política pública de cualquier gobierno. Debiera ser entonces una mesa especial. Pero bueno, estando ya inmerso en este formato, en mi opinión, me parece que también tiene que ver un poco el diseño de la política pública, no solo para el combate del hambre, sino también para buscar una autosuficiencia alimentaria, una autonomía alimentaria, pero también calidades en cuanto a los destinatarios, que eventualmente son los consumidores de los bienes y los servicios que se producen en las 145 millones de hectáreas productivas en este país. ¿A qué me refiero? Los gobiernos están, cuando menos en los últimos años, han estado más inmersos en traer inversión de cualquier tipo, sin ver las consecuencias que a la larga trae. Por ejemplo, hoy, en vez de invertir en las 145 millones de hectáreas que tenemos productivas en este país para que nos pueda dar no solo autosuficiencia alimentaria, sino también calidad para poder tener una mejor nutrición, como bien lo señalaba el doctor Abelardo Ávila, estamos jalando inversión de franquicias hamburgueseras, de franquicias de otro tipo de comida chatarra, franquicias de bebidas gaseosas, lo que a la postre trae en la curva de, cuando menos, de inversión del gasto público, una pérdida para el Estado. Cualquier gobierno viene y nos presume que se han captado una inversión
tantos millones de dólares y a partir de esto tantas fuentes de empleo se abren si traemos 20,000 hamburgueserías a este país. Pero el costo a la larga, ya a la vuelta de la curva, es mayor que la inversión que estamos generando, porque hoy, gracias a las enfermedades crónico-degenerativas como las disfunciones renales o la diabetes mellitus 2, producto de una mala alimentación, de una mala calidad de alimentación, hoy estamos precisamente pagando más que los beneficios que eventualmente nos presumieron los gobernantes con respecto a la inversión privada. No estamos teniendo, cuando menos, una certeza en lo que verdaderamente queremos nosotros como una política pública alimentaria. Eso me parece que es fundamental, a partir, exactamente como decía el doctor Abelardo Ávila, de entender los destinatarios de una política alimentaria como sujetos de derecho, no como destinatarios de un mero servicio público programático como es la Cruzada contra el Hambre. Es otro error que tenemos de diseño de política pública en este país. Todo lo queremos resolver a partir de la parte programática, que eventualmente tiene una connotación electoral, como bien lo señalaba la señora Lorena Cuellar. Tenemos también que resolver sus impactos y tratar de hacer que estos sean política pública permanente, pero desde el diseño incluso financiero del propio presupuesto de egresos de la Federación, que planteé como con organismos como el de la FAO, ya estrategias muy claras a partir exactamente de un recurso destinado que vaya etiquetado a beneficiar a la población mexicana para buscar, por supuesto, mayor calidad, autosuficiencia alimentaria y soberanía. Hoy la Cruzada contra el Hambre, no sé, aquí según un panelista nos podrá ampliar más, se están dedicando supuestamente a combatir la desnutrición aguda, cuando me parece que lo más importante debería ser una desnutrición crónica, en razón exactamente de lo como estamos viviendo, pues, las enfermedades que nos aquejan a los mexicanos. Esto me parece, por supuesto, un desatino por parte de los gobiernos de los últimos años, para no concluir en alguien en particular. De momento, esta es mi pregunta. Cualquiera de los panelistas que nos haga el favor de poder dar su opinión, estaré agradecido. Lupita, muchas gracias. Gracias, senador José María Martínez. Tiene la palabra Mauricio García. Adelante, Mauricio, gracias. Sí, muy bien. Yo creo que es importante, desde el punto de vista de la FAO, reconocer que en las iniciativas que se tienen en varios países, en programas que tienen que ver con la atención al hambre, etcétera, la pobreza, cada país, pues, a partir de su propia normatividad, de su cultura, etcétera, va generando distintas estrategias, ¿no? Este es el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que a nosotros como FAO nos pareció un lanzamiento importante en términos de poner al hambre en el centro de la agenda nacional, ¿no? Algo que, si bien se había atendido antes, creemos que este lanzamiento fue muy importante para mandar una señal política y se inició con un diseño que se ha ido mejorando, ¿no? Por ejemplo, lo que comenta el senador sobre la desnutrición aguda, efectivamente así viene en la Cruzada Nacional contra el Hambre en el decreto, pero en el Programa Nacional México sin Hambre, que digamos es la cruzada ya complementada, ¿no?, con una serie de análisis que ha hecho el Coneval, la propia FAO y otros organismos, ya se introduce el tema de desnutrición crónica, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros como FAO estamos tratando de mandar el mensaje, inclusive las otras estrategias que comentaba el doctor Abelardo en Chile, lo que han hecho en Brasil con Hambre Cero y en Colombia, son estrategias que tienen al principio muchas áreas de oportunidad, y así hay que tomarlo, ¿no? Que seguramente habrá fallas, ¿no? Porque una cosa es el diseño y luego la otra es cómo aterriza en territorio y los efectos que se tienen en términos del seguimiento que se le va dando a las familias que participan en las estrategias. Estoy hablando a nivel de América Latina. Y aquí lo que debemos destacar, que yo creo que es una función muy importante del Senado y tal vez más de la Cámara de Diputados, es que por el diseño institucional que tiene México, es cómo nosotros garantizamos que las políticas públicas que están definidas en el programa México sin Hambre o en la estrategia sin hambre del gobierno federal
se ve su efectividad en campo y hay oportunidades para corregir y avanzar en las mismas, ¿no? Mientras no se tengan esos mecanismos de mejora y de rendición de cuentas, ¿no? En un enfoque de derechos, como se ha comentado, de derechos humanos, va a ser muy difícil que las cosas avancen y se van a quedar en la programación, ¿no? Y en programas y en una estructura programática, cuando sí se pueden incluir en las distintas políticas este enfoque de derechos para tener una visión, primero, más integral y sobre todo de mediano y largo plazo, ¿no? Porque la verdad es que también con los mecanismos que se tienen es muy complicado en términos de desnutrición o de nutrición dar resultados de corto plazo, ¿no? Es decir, se tendrían que plantear medidas de mediano plazo y más como una política de Estado más allá de un programa programático, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que varios países han intentado o han avanzado en estos temas y lo importante de estos programas es que han tenido la capacidad de revisar lo que están haciendo, de mejorarlo y de estar avanzando en colaboración con la sociedad, que eso también es muy importante, que no es un programa nada más del gobierno o del en turno, sino que tiene que existir los mecanismos para la participación, no nada más de la sociedad, sino también de las entidades federativas y de los municipios, que son en los municipios sobre todo la entidad de gobierno más cercana a la población y que ellos ven día con día lo que está sucediendo, ¿no? Pero es algo que está ahí ya en el análisis y que seguramente esperemos que esta estrategia sin hambre retome todos estos elementos para irlos mejorando, ¿no? Gracias. Gracias, Mauricio. Senadora Lorena Cuellar, adelante. Desde luego que comparto que en un inicio se haya pensado en el hambre, como bien dice, y que este gobierno haya volteado los ojos a ver el hambre de este país, y eso lo celebro. Lo que no celebro es que finalmente no se hayan tocado los municipios en donde realmente había hambre en este país, sino se tocaron otros municipios en donde finalmente no teníamos problema alguno, o por lo menos no existía una gravedad como otros municipios, ¿no? Entonces, eso es la descomposición de alguna manera del programa, que nos hace replantear y que nos hace exigir que se volteen a ver estos errores para mejorar y finalmente atender el hambre de este país. Yo que estoy en la Comisión de Desarrollo Social he tenido muchas quejas, por ejemplo, en que ahora que viene las campañas políticas ya les están diciendo a los beneficiarios que si no votan por tal partido les van a quitar la oportunidad de ese programa, ¿no? Y eso es inaudito, es algo que no lo podemos permitir y que debemos precisamente desde el Senado, erradicar esas acciones. Así que, pues sí, efectivamente, qué bueno que se volteó a ver ese programa, pero lo bueno de esto es que podemos mejorar siempre en estos temas cuando pues hay comunicación y estamos como hoy aquí reunidos con estos temas tan importantes para el país. Gracias. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Retomaría un poco lo que han comentado, este enfoque integral y real de los programas de salud orientados no solamente a quienes están dirigidos, sino a quienes los realizan, que se trate de acciones de Estado, un proyecto de nación que vaya más allá de acciones de un sexenio. Estamos hablando de líneas de acción transeccionales. Y ojo, en el Senado, dice la senadora Lorena Cuellar, aquí tenemos mucho trabajo por hacer, hay que enfocar bien las cosas, sobre todo para dar resultados y estar bien coordinados con las acciones
gobierno. Entonces, yo creo que vamos construyendo un poco el escenario de hacia dónde se está encaminando esta política de alimentación. Finalmente estamos hablando de lo que se pone sobre la mesa en cada uno de los hogares mexicanos, qué es a lo que tienen acceso, quién decide qué es lo que llega, de qué manera llega, es una política pública, es cuestión de salarios, es cuestión de recursos de la propia familia. Como lo mencionaba el senador, la familia tiene mucho que ver en este asunto, cómo los integrantes de esa familia hacen para proveerse de los recursos necesarios para continuar su vida productiva. En fin, tenemos muchos temas sobre la mesa. Me gustaría seguirlos escuchando sobre el tema de la nutrición, sobre el tema de las acciones económicas, cómo se están viendo enfocadas, sobre el tema de las políticas sociales. Está abierto el micrófono para ustedes. Adelante. Solo también poner un elemento más en la mesa para que nuestros panelistas nos hagan el favor ahí si tienen algún comentario que compartir, lo hagan. Ya se tocó un poco de lo que es la política alimentaria que se lleva en los últimos años en este país, al igual que el combate contra el hambre. Nos ha tocado el tema también fundamental, que es una cadena de corrupción enorme en todo lo que es la cadena alimentaria, lo que es desde la nula producción, las propias mermas que se tienen en el campo, la comercialización o el coyotaje, ¿no? Esa tercería que hay en función del productor y el que comercializa y el destinatario, lo que llega precisamente a cada casa, a cada hogar de los mexicanos, en qué calidad llega precisamente, y también las facilidades que tienen los productores nacionales para poder generar mayor riqueza en este país y por supuesto lograr también con esto mayor autosuficiencia para los propios mexicanos. Simplemente dejarlo en la mesa. Gracias, senador. Adelante, Abelardo Ávila. Sí, yo quisiera retomar el tema que el senador José María Martínez planteó muy acertadamente, de que no es solamente un problema de desnutrición. Hace años teníamos un problema grave de desnutrición y un problema muy ligero en clases altas de obesidad y de enfermedades crónicas, es decir, para desarrollar una diabetes se necesitaba tener dinero, necesitaba tener recursos, no era gratis la diabetes. Ahora logramos lo que parecía imposible y eso lo hicimos gracias a que nos equivocamos en las políticas públicas y muchos de esos en las políticas justamente de combate a la desnutrición, donde el alimento, el uso de la asistencia social alimentaria, el uso de la permisividad en la publicidad, en las enormes ventajas fiscales que tienen todas estas empresas que usted mencionaba, que en efecto nos permiten disponer de una cantidad de calorías dañinas a toda la población, pero sobre todo a la población en condiciones de pobreza. Ahora estamos enfrentando la doble carga. Cuando se lanzó la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo primero que fue ir a las bases de datos y ver en la encuesta nacional de salud y nutrición, ver cuál era la prevalencia de obesidad en las familias en condiciones de pobreza, en los municipios en condiciones de pobreza. Y encontramos que hay la misma magnitud del problema de obesidad en las familias pobres que en la población en general. Es decir, logramos ya que las familias pobres se estén desarrollando daños gravísimos a la salud por un problema de obesidad. Y cuando ya uno analiza el problema a fondo, epidemiológico y fisiológicamente, pues se da cuenta que la desnutrición es un factor agravante en este ecosistema, en esta sociedad que hemos creado así con tantas contradicciones. La pobreza y la desnutrición se convirtieron en factores de riesgo para la obesidad, pero sobre todo para el daño metabólico por la obesidad. Es decir, estamos enfrentando que en 10 años vamos a gastarnos 300,000 millones de pesos para atender la demanda de servicios de salud de esta población, pero además que es una demanda ya fatalista, es decir, no es la demanda para curar o para solucionar la enfermedad, simplemente es para atender paliativamente daños irreversibles, ¿no? Enfermedades incurables, ¿no? Y que en este momento, si no ha sido rebasado completamente el sector salud, no es por la falta de demanda,
sino por el desconocimiento que la población que ya tiene el daño le impide ir a demandar un servicio de salud, ¿no? La demanda actual es insatisfecha, pero la demanda real que sería si hubiera un sistema de vigilancia epidemiológica que diagnosticara quiénes están teniendo ya el daño metabólico, que si lo buscáramos como deberíamos de hacerlo por responsabilidad de Estado, encontraríamos que incluso los niños de las colonias populares que crecieron en desnutrición los primeros años de vida, pienso a la montaña de Guerrero, que migran a las áreas urbanas de la periferia de la Ciudad de México y del Valle de Toluca, y que en la escuela encuentran un ambiente obesigénico que rápidamente los transforma de desnutridos crónicos en obesos, y que hemos encontrado ya daño metabólico en niños de 8 años con tallas extremadamente bajas, que nos hablan de una desnutrición anterior, y una obesidad actual con un daño metabólico que ya prácticamente esos niños a los 8 años ya son diabéticos, tienen resistencia a la insulina, tienen hipertensión, tienen hipercolesterolemia, su esperanza de vida es malísima, y son familias que no tienen seguridad social, no tienen acceso a servicios de salud, no tienen acceso a diagnóstico oportuno, ¿no? Sí, a una hamburguesa y un refresco de cola. Sí, no, ese es el derecho que hemos garantizado, y hemos también cerrado, y creo que es otro punto y tiene que ver mucho con la cuestión de la familia, es reivindicar prácticamente el interés superior de la infancia, ¿no? La infancia debe de ser, ahí sí no hay vuelta alguna, la infancia, pero no a nivel discursivo, sino a nivel de sistemas eficientes de inteligencia epidemiológica que estén detectando oportunamente el daño y estén garantizando que esos niños, en las etapas donde todavía es modificable, es prevenible el daño mayor, puedan ser atendidos de manera adecuada. Gracias Abelardo. Fernando Pliego Carrasco, gracias. Bueno, aquí ya en esta última parte ya conecta mucho con el tema de la familia. Hemos coincidido varios de los aquí participantes de los límites de un enfoque asistencial, de una política pública, pero sí acotando de que en situaciones de emergencia extraordinaria, los terremotos, los huracanes, se dictan una política asistencial muy efectiva, ¿no? La gente se muere de hambre, ¿sí? Y después pasamos entonces que hay un enfoque más completo, que es el enfoque de derechos. Pero el enfoque de derechos, ¿cómo lo percibimos? Como una colección en el cual los individuos, como entidades más o menos aisladas, tienen que ser actores de su historia y de su desarrollo. Si lo concebimos así, ya tenemos problemas. Porque lo que muestran los estudios socioculturales es que los individuos, el individuo típico de este país, de las distintas clases sociales, no se concibe únicamente como un sujeto aislado, sino se concibe fundamentalmente interactuando, sobre todo dentro de un ámbito de relaciones que es su familia. Y aquí es donde entra el tema que sí ya conecta mucho de alimentación y familia. Los procesos y los estilos de consumo se construyen y se ejercen y se desarrollan, para bien o para mal, en una interacción dentro de la familia. No existen experiencias internacionales en las cuales el Estado, a través de procesos educativos, haya cambiado pautas de consumo que orientan a la obesidad, teniendo a las familias marginadas como actores centrales. Y ahí juegan un rol central en las culturas, el rol de la mamá. ¿Cuáles son las pautas de organización? Sin embargo, la familia como estructura activa del desarrollo social es una concepción que no entra frecuentemente en el enfoque de los derechos. No entran, porque ahí nada más entran individuos aislados. Y entonces se tiene que proteger al niño, sí, pero el niño solo interactúa con la sociedad a través fundamentalmente de su familia. Entonces, ¿cuál es el rol del desarrollo a través de la estructura, considerando a la familia como actor central en una sociedad con mayor equidad y justicia? No existe la mínima línea, un solo párrafo, senador Martínez, un solo párrafo, en un solo programa de gobierno federal, donde la familia sea considerada como un actor, pero la familia como organización. No hay, ni en el Plan Nacional de Desarrollo, ni en el Plan de Alimentación, la familia como actor de desarrollo. Entonces, la escuela, desde luego, ayuda y facilita
o dificulta, pero la escuela no crea las pautas de valor en los consumos. Entonces, ¿en qué momento, doctor Abelardo, se desplazó la función de actor de la familia en las pautas de consumo y se trasladaron al mercado? Al mercado, no, aquí fue el mercado, las papitas, golosinas, al mercado. ¿Y en qué momento la mamá y el papá decidieron, por qué mecanismo, desplazar el rol central que tenían? Esa es la tarea, pero no está considerada. Y es lo que se llamaría perspectiva de familia en las políticas públicas. Gracias, Fernando Pliego Carrasco. ¿Alguien más? María de Jesús, adelante, gracias. Gracias. Bueno, vemos aquí, por todo lo que se ha dicho, la complejidad para elaborar una política pública pertinente y los actores individuales y actores colectivos que tienen que ser tomados en cuenta. Ahora, pero yo quisiera recalcar la necesidad de considerar todas las etapas que significa recorrer para lograr quitar el hambre o mejorar la alimentación. Y en ese punto quisiera recordar, en un diagnóstico que ha elaborado FAO con Zagarpa, respecto al problema productivo, por ejemplo, tenemos más del 50% de los productores agropecuarios en una situación de subsistencia, pero lo alarmante es que están en pobreza alimentaria. O sea, no logran ni siquiera producir para consumir, están en pobreza alimentaria. Entonces, de ahí decía yo, la necesidad de coordinar. El combate al hambre, sí, usando terminología guerrera, necesita de muchos actores. Y esos actores, por ejemplo, empezando por la fase productiva, ¿quién es encargado de esto? Bueno, es la Zagarpa. Entonces, tiene que tener, exactamente, tienen que entrar los instrumentos pertinentes y adecuados a la población objetivo. ¿Sí? Siguiente número, lo de la comercialización, todas las corruptelas que existen, todas las tergiversaciones, etcétera. Entonces, atacar el hambre significa también ver la comercialización, ver los actores que intervienen allí, las modalidades en que están, la regulación de mercados. Por ejemplo, para las escuelas primarias se quiso eliminar toda esa alimentación chatarra. ¿Y qué pasó? Entonces, los actores, ¿cómo entran? ¿Se están usando los instrumentos adecuados para que actúen como deberían actuar? ¿O nada más se está haciendo un discurso, pero en la práctica es otra cosa? ¿Sí? Y lo otro, de que al mismo tiempo de que existe desnutrición, hay malnutrición. Ahí es un problema que va más allá de la educación, como lo acabo de decir, va más allá de eso, pero por algún lugar hay que empezar. Entonces, esa educación, lograr a una población alimentada no solamente quiere decir producir más y mejor y distribuir, sino cómo llega a esos productores y cómo seleccionan esos consumidores, ¿no? Entonces, realmente yo creo que el Senado tiene una tarea fenomenal ahí de diagnóstico pertinente, instrumentos pertinentes y coordinación pertinente. Gracias. Gracias, María de Jesús Santiago Cruz. ¿Algún comentario por parte de los senadores? Pues, ¿pasaríamos a otro tema o nos seguimos? Bueno, dentro del mismo tema de alimentación, pero bueno, otra pregunta para que vayamos caminando. Adelante, senadora. Yo tengo otra pregunta. Como ustedes saben, dentro de unos cuantos días estaremos analizando lo que es el darle la autonomía necesaria al Coneval. El Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y para mí es muy importante saber su opinión al respecto, ya que, como ustedes saben, el Coneval anteriormente era juez y parte, ¿no? Estaba dentro de Desarrollo Social y pues al emitir el Coneval sus resultados, pues eran pues de alguna manera no muy verídicos, ¿no? No muy verídicos, aunque sabemos que pues ha sido muy cauteloso y ha hecho su trabajo lo mejor posible, pero pues siempre tiene un jefe y al tener un jefe pues siempre se limita al dar un resultado. En este momento lo que queremos es
que el Coneval tenga realmente su autonomía y que se deslinde totalmente de lo que es la Secretaría de Desarrollo Social para emitir pues un resultado verídico. Ahora, mi comentario al respecto sería en relación a la evaluación de una mejor alimentación en esta materia tan importante que ahorita estamos tocando. ¿Cuál sería su opinión para que este nuevo Coneval pudiera ejercer pues este tema y poder darnos resultados lo más verídico posible? Gracias. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Está la pregunta sobre la mesa. Si alguien quiere ofrecer alguna respuesta sobre el tema de Coneval, adelante, Mauricio García. Sí, bueno, yo creo que la labor que hace el Coneval, al menos para la FAO, ¿no?, sin tratar de entrar en una polémica, es que es un instrumento que ha funcionado muy bien, ¿no?, que se puede tener cuestionamientos por esta relación, pero que en general, al menos desde el punto de vista de la FAO, ha funcionado muy bien. Lo que nosotros creemos que sí se podría un poco más mejorar es en esta rendición de cuentas de los programas, o sea, cómo hacerle para que la evaluación que ellos norman, regulan, etcétera, ¿no?, ellos tienen una serie de lineamientos para evaluaciones externas, puedan tener un eco en los propios programas, ¿no? Es decir, cómo incluir este enfoque de derecho en los programas, cómo asegurarse que eso suceda, ¿sí? Nosotros no estamos seguros, o eso no lo podemos decir desde la FAO por su carácter de instancia internacional, pero porque digamos eso ya depende del propio Estado, ¿no?, de cómo llegue a esas conclusiones, pero sí que la rendición de cuentas de los programas se pueda llevar de una mejor manera y que pueda traducirse en mejor política pública, en que cada programa tenga sus indicadores, y su seguimiento, y que si las cosas no están funcionando en los términos que el propio programa definió, etcétera, que se puedan hacer los cambios. Ahí creemos que hay un área de oportunidad importante puede ser de Coneval o puede ser dentro de otra instancia, no estamos seguros, pero por ahí debería de avanzar esto, ¿sí? Gracias. Gracias, Mauricio. Doctor Abelardo Ávila. Bueno, yo creo que si bien Coneval estaba dentro del sector salud, del sector de desarrollo social, el hecho de pasar por el tamizaje plural de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que finalmente era quien designaba a los miembros, y además de que el comité académico siempre tuvo una exigencia de solidez, tanto técnica, profesional y ética de parte de sus miembros, nos ha permitido contar con un instrumento adecuado. Puede ser muy cuestionable, pero no estoy tan seguro que la autonomía, dependiendo de la designación de las fracciones parlamentarias, nos vaya a garantizar un interés superior de la nación y no una dilución en las cuotas partidarias, que creo que es uno de los problemas, sobre todo en un órgano técnico, ¿no?, que habría que buscar la manera de que tuviera una mayor, más garantías de objetividad y de técnica, y no de estar validando o anulando las acciones de política pública en materia de desarrollo social. A mí lo que me preocupa muchísimo, justamente es con lo que empecé mi participación en esta mesa, es la necesidad de sacar completamente a la política de desarrollo social del ámbito de la polémica partidista o de la legitimación del Estado, en donde todo lo que haga el gobierno entonces va a tender a legitimarlo, y por lo tanto la oposición va a tender a deslegitimarlo, y que nos diluyamos en una discusión polarizada acerca de lo que se tiene que hacer, eso sí, como nación, ¿no?, y en otro sentido como Estado, ¿no?,
para lograr objetivos muy específicos. Sí, creo que este proceso de autonomía de la Comisión de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social es una oportunidad para poder pasar del discurso a la garantía del dato duro, a la conceptualización objetiva, académica, científica, técnica, de lo que entendemos por política social, metodología y la definición de los derechos, del acceso efectivo a los derechos. Si vemos desde el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional México Sin Hambre y los mismos mecanismos de medición multidimensional de la pobreza, están basados en derechos, o sea, tienen un enfoque de derechos y habla de la pobreza multidimensional en la proporción en que la población no accede a esos derechos, hay carencia de derechos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que tenemos una definición muy pobre de derechos, ¿no? La afiliación a Seguro Popular ya se considera como garantía del derecho como acceso efectivo al derecho a la salud, ¿no? Ahora nos estamos enfrentando que la pensión, darle 500 pesos a un adulto mayor, ya va a contar como que tienen acceso a seguridad social, ¿no? Que es donde hay mayor carencia, es donde por eso no avanza la pobreza. No avanza el combate a la pobreza, ¿no? Porque está pesando mucho la carencia de seguridad social. Tenemos eso derivado de problemas estructurales de la economía, ¿no? Pero entonces se quiere resolver dándole 500 pesos a los mayores de 65 años, que ese es el 30% de la población. De la noche a la mañana ya tenemos ese acceso al derecho a la seguridad social, ¿no? De la población adulta. O también el derecho a la educación, que sin que haya ningún indicador de calidad educativa, ¿no? De que realmente el derecho a la educación no es el derecho a asistir a una escuela, ¿no? Sino es el derecho a la educación, ¿no? Que eso también. Y el derecho a la seguridad alimentaria, con la EMSA, que es un instrumento tamizaje para otros fines, ya se está considerando como que es el medidor del derecho del acceso efectivo a la alimentación, ¿no? Entonces, yo creo que si seguimos en esa especie de simulación donde de repente, por ejemplo, alguna vez algún funcionario me pregunta, oye, ¿cómo le hacemos para que la población conteste de manera negativa a las preguntas de la escala mexicana de seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, ¿cómo? Digo, bueno, dales dinero para que por cada respuesta negativa que den, y a lo mejor entonces ahí sí ya todo el mundo va a tener seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, nos vamos en la parte cosmética, que se vea que hay grandes avances. Las evaluaciones de oportunidades, por ejemplo, en su momento se lo plantearon como el programa que no era asistencialista, era el más eficiente, era el que había logrado mayores resultados, ¿no? Las evaluaciones objetivas mostraron que no es cierto. El discurso oficial en este momento dice, no, el programa Oportunidades era un programa asistencialista y Prospera ya no es asistencialista, ¿no? Dentro de 6 años vamos a regresar al mismo punto. Entonces es importante trascender, ¿no? A salirnos de ese carrusel discursivo donde estamos condenados a regresar al mismo lugar, pero cada vez a un piso más abajo, pues, porque no avanzamos en materia ni de disminución de la pobreza, ni de mejoría de la desnutrición infantil en las zonas donde estamos peor, y seguimos cada sexenio diciendo que nuestro programa es el mejor y ya superó el anterior. Eso se tiene que remontar, y justamente yo creo que en la ley, en los mecanismos para contar con un organismo autónomo, académico, que nos permita recuperar la objetividad de las evaluaciones, ¿no? Si tenemos ahorita instrumentos, yo les diría, estamos en la montaña de Guerrero, ahí en 120 localidades, como parte del programa México Sin Hambre, con asesor, pero pesando y midiendo a cada niño y viendo lo que decían de resultados inmediatos. Cuando utilizamos indicadores dicotómicos, sí puede ser que no podamos dar resultados inmediatos, pero por ejemplo, si utilizamos el indicador
ganancia normal de peso de los niños en un sistema de vigilancia que los esté monitoreando cada mes y los esté siguiendo y esté viendo el conjunto de condiciones y carencias objetivas que cada uno de los niños tiene, ese el avance lo tenemos que ver mes a mes. No tenemos que esperarnos de encuesta a encuesta o de ENIG a ENIG, ¿no? Sino lo podemos ver en un sistema de inteligencia epidemiológica en tiempo real, nominal, georreferenciado, con protección de datos personales, pero que sea absolutamente transparente a la sociedad, ¿no? Yo creo que esos conceptos modernos, ¿no?, son los que tenemos que asumir. Lo mismo en los sistemas de alimentación escolar, de protección de la infancia, etcétera, ¿no? Pero si no caminamos hacia ahí, vamos a seguir dándole vueltas, ¿no?, a tratar de mordernos la cola eternamente, ¿no? Y nunca lo vamos a alcanzar, además. Doctor, gracias. María de Jesús, por favor. Gracias. Yo quiero rescatar 3 puntos respecto al papel de Coneval. Yo creo que los retos principales que yo vería aquí, por un lado, la rigurosidad técnica con indicadores pertinentes. Ya vemos el peligro de tomar ciertos indicadores que nos den un panorama positivo sin que ese sea positivo realmente en la realidad. La independencia de los consejeros para evitar una tergiversación con fines políticos, o sea, ese es un reto que el Senado tiene que atender y ver los candados que puede poner ahí. Y el uso de los resultados de la evaluación. Yo creo que eso es importante. ¿La evaluación qué fines tiene? La evaluación es la culminación de esas fases de diseño, implementación, evaluación, para retroalimentar nuevamente a la política pública. Por lo tanto, tiene que tener un uso ese resultado. En la mañana veíamos en una presentación de que se discute de si debe ser vinculatorio o no. ¿Qué sucede? Si yo pongo ese punto, ¿qué uso se le da a las evaluaciones? Y veo qué está pasando con la política económica, los resultados, ¿sí? Si veo las dos cosas, por un lado veo que han existido evaluaciones cada año de muchos programas. Y por el otro lado veo que la situación ha empeorado, que el gasto público no se está asignando como debería ser, que los niveles de pobreza están incrementando. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué uso se le ha dado a esos resultados? ¿Sí? Porque si vamos a tener resultados donde diga, no está bien lo que se está haciendo y hay que mejorar eso, pero no es vinculatorio, entonces a los que hacen la política pública, bueno, está bien, sigan haciendo todas las evaluaciones que quieran, ¿no? Pero al fin que no tengo ningún compromiso. Entonces, esa discusión yo creo que tiene que profundizarse cómo aprovechar los resultados de la evaluación, sin que se tenga que hacer una ley de que se castigue si no lo hace al pie de la ley, no, qué sé yo, o sea, tiene que haber una respuesta innovadora. ¿Cómo aprovechar? Porque deben tener un uso esos resultados, no son nada más para enriquecer el ejercicio académico, ¿no? Entonces, yo creo que es una pregunta central de cómo le hacemos. Esos resultados de evaluación deben servir para mejorar la política pública. Y ahí está el reto, ¿no? Gracias. Gracias, María de Jesús. Senador, por favor. Gracias, Golpe. Bueno, en principio, un breve comentario con respecto a hoy, el Coneval. A mí me parece que el Coneval venía dando un resultado eficiente incluso previo a esta nueva reforma constitucional. Me parece que fue un organismo de los pocos de calidad que en sus tareas finales de evaluación teníamos la garantía de la seriedad del dato, ¿no? Del dato duro, del dato concreto, incluso con quien hoy lo encabeza, que es el doctor Hernández Lecona. Bueno, sin embargo, bueno, ante la desconfianza institucional que ya bien el doctor Abelardo apuntaba de las diferentes entidades de poder, ¿no?, de gobierno por cuidarnos las manos unos con los otros, estamos secuestrando instituciones autónomas que lo único que van a favorecer son cuestiones políticas. Hay que advertirlo y hay que poner mucho énfasis en eso. Ya nos ocurrió con derechos humanos, ¿no?, donde había nóminas de políticos ahí mismo, pues en razón del favor por el nombramiento, y seguramente en otros órganos autónomos. Cuidemos que en Coneval hoy no ocurra esto, que sí siga siendo un rigor de perfil técnico absolutamente científico para que en efecto retroalimente la política pública con el dato concreto. Y yo quisiera en esta etapa, Golpe, si me lo permiten todos, retomar un poco lo que es el doctor Pliego, que también lo esbozaba de alguna manera el doctor Abelardo Ávila. ¿Qué pasa
con esta afirmación que hace el doctor Pliego de cómo el mercado desplaza, en principio, el Estado y, en segundo plano, pero el más perjudicado, a la familia, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a este supuesto donde el mercado es quien decide de qué mejor o qué manera de nutrir a cada uno de los mexicanos? Cuando era una tarea fundamentalmente de nuestros padres el poder medir exactamente bajo qué lógica estábamos creciendo de manera sanos, de qué manera pudiésemos nosotros volver de nueva cuenta a la escuela pensando en esa parte que daba nutrición de calidad a nuestros niños. ¿Cómo es que hoy, en efecto, no solo la comida chatarra, sino también la colusión que hay de la propia autoridad educativa con ciertos negocios que eventualmente les son rentables, pero en perjuicio de una población de cualquier tipo de entidad educativa? ¿Cómo pudiésemos regresar a que la familia sea un eje fundamental de la política pública, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en la encuesta nacional de valores 2010 de la Fundación Banamex, la familia estaba en el 14º lugar de importancia. 14º lugar de importancia. O sea, es verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno ya lo expresaba Abelardo, ha buscado cómo estar desde un individuo aislado, una política más desde la estadística, ¿no? Hoy cualquier individuo de gobierno en México, permítame decirlo de esta forma, los mexicanos son unidades de consumo o unidades económicas para el salario mínimo, para una cuestión del PIB. Ya no son seres humanos, ya son unidades económicas que no tienen esa cualidad humana. Esto me parece que es algo alarmante, que nos ha llevado a tener errores en la política de inversión y de alimentación. Yo quisiera incluso dejar en la mesa que nos demos a la tarea de hacer un estudio cuánto nos ha representado en beneficio y en costos la inversión privada que ha tenido México en los últimos 20 años. Desde que entraron las hamburgueserías, la comida chatarra, los refrescos gaseosos, cuánto nos reflejó en ingresos y en beneficios directos, mano de obra, en fin. Pero hoy, a la postre, cuánto nos está representando en gasto público para tratar todas las enfermedades que eventualmente han venido de la mano de este tipo de inversiones. Y con motivo de esto, tratar también de hacer un exhorto. Yo incluso agregaría algo que ya hacía también el doctor Pliego, no solo políticas públicas con perspectiva familiar, sino también comunitaria. ¿Cómo hacemos que el individuo de la familia también se integre en la sociedad de manera responsable, generando pues un entorno de bienestar en un grado de desarrollo también de un país con esta serie de responsabilidades, ¿no? Muchas gracias, Will. Gracias. Nos quedan un par de minutos. Aprovecharíamos el comentario final de Fernando Pliego Carrasco. Adelante. Sobre el enfoque multidimensional de la pobreza. Su micrófono, por favor. El enfoque multidimensional de la pobreza de Coneval. Ha sido un gran avance técnico en los análisis en comparación con lo que se hacía previamente en el país, en la esfera pública y en muchos países. Recupera varias tradiciones, entre otras la tradición del enfoque de derechos. Eso es muy valioso y hay que mantenerlo. Sin embargo, hay en la metodología del enfoque multidimensional de la pobreza, se habla que también hay que considerar los factores de organización social, pero solo llegan a concebir el tema de la desigualdad utilizando el índice de Gini, ¿sí? Y eso no es suficiente. O sea, lo que muestran muchos estudios etnográficos en muchos lados del mundo es que la capacidad de un individuo de salirse de la pobreza depende desde luego de recursos del mercado o recursos del Estado, pero hay dos propios e inmediatos, y es el concepto uno de capital humano, que es mucho moldeado por las esferas educativas, las instituciones educativas, pero también es una serie de habilidades que transmiten, que aprenden de la esfera familiar, que lo vuelve apto para constituirse en actor de su propia historia. Y eso es un gran recurso para superar la pobreza. El otro es el concepto de capital social y tiene que ver también con la comunidad y la familia. O sea, ¿cuáles son las redes de solidaridad, de confianza y de organización que permiten a un individuo que está ocupando los deciles últimos de la distribución de la riqueza, encontrar los recursos para salir de eso? Entonces necesita el Estado, el mercado, etcétera, no, pero necesita esos recursos propios. Eso no está conceptualizado en el Coneval.
porque necesitan un enfoque no nada más de los derechos, sino un enfoque sociocultural del tema de la pobreza. Y entonces es cuando se ve que el factor, la cohesión familiar y los factores comunitarios del entorno inmediato, cómo se organiza, son piezas clave. Necesitan abrir el enfoque, los enfoques. Gracias, Fernando Pliego. Para cerrar, un comentario final de la senadora Lorena Cuellar. Adelante, senadora. Sí, antes que nada quisiera enfatizar que el trabajo hasta ahora del Coneval ha sido un trabajo eficiente, ya lo decía el senador José María Martínez Martínez, que si bien es cierto, lo que queremos ahora es fortalecerlo, darle mayor autonomía y sobre todo también hemos retomado las sugerencias del propio Coneval, que eso es muy importante porque ellos viven a diario pues sus limitaciones de alguna manera. Y yo quisiera agradecer a cada uno de ustedes sus aportaciones que serán determinantes también para la evaluación de la pobreza, pero también sobre todo de este tema alimentario que hoy nos ocupa. Muchas gracias a todos por sus aportaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias por su participación. Gracias. Legisladores, especialistas e involucrados en la materia tuvieron la oportunidad de dialogar sobre la protección a la familia y de derecho a la alimentación. Esto en el marco de los diálogos públicos por un México social, el cual se está desarrollando en el Senado de la República. Hubo cuestionamientos, comentarios, observaciones, información que es herramienta de trabajo para la actividad legislativa. Cabe señalar que estos diálogos públicos se estarán desarrollando durante los días 24, 25 y 26. A través de la señal del canal del Congreso usted le podrá dar el puntual seguimiento. Le agradezco el favor de su atención. Por lo pronto, yo me despido.